despierto cada día y en el aire está faltando amor. Me paro de repente en una esquina y empiezo por cantar una canción. Muy buenas tardes, Uni3. Para nosotros es un verdadero placer estar acá y no queremos dejar de agradecer. Es nuestro primer año en este rol y estamos profundamente agradecidas. No quiero dejar pasar algunos agradecimientos especiales, como es el equipo de secretaría, y quiero dar los nombres porque detrás de esas caritas y detrás de ese trabajo está Ana Laura, Belén, Leandro, Paola, Analía, Rosario, Andrea y Marlina. Gracias por estar siempre, gracias por el aguante. Y bueno, y acá estamos. Hoy ustedes fueron sorprendidas y sorprendidos cuando ingresaron. Seguramente no se salvaron de ser susurradas y susurrados. Con este instrumento, uno de los instrumentos que este grupo maravilloso ha confeccionado especialmente para ustedes, porque a partir de ese instrumento se logra captar, se logra compartir una pequeña historia, una pequeña frase. Y decirles que es narración oral, bueno, muchas personas dirán, es porque leen cuentos, sin despreciar la lectura de los cuentos. Seguramente a todos nos encantó que en algún momento nos contaran cuentos. Pero nosotras contamos y nosotros contamos cuentos y hoy van a tener una muestrita de esto, aparte de este registro fotográfico que da cuenta de todo lo que hicimos, que fundamentalmente nos divertimos muchísimo. Este no es el equipo completo, porque hay otras compañeras que están allí, que estuvieron con susurrador. Es más grande el equipo, más grande el grupo. Trabajamos en colectivo, hemos ido a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, hemos ido a escuelas acá, nos han invitado a contar en escuelas, en festivales. Vamos por más, hemos recibido a narradoras orales para ver distintos estilos de narración. Y de lo que se trata es eso, la narración oral es un arte infinito. Todos estamos y todas llenas de historias, prontas para salir a compartir. De lo que se trata entonces este taller vivencial es de compartir historias de cada uno, pero también tomar prestadas y prestados a tantos y tantas escritoras y escritoras, acercándonos a nuevos escritores. Y hoy entonces, esta muestra que da cuenta del recorrido que este equipo ha hecho y que vamos por más el año que viene. Agradecer infinitamente a la Uni3 que nos abraza cada día que tenemos que estar, que vamos allí, y que nos hace sortear obstáculos que hemos vivido en este año y que gracias a la Uni3 y a ese sostén, hoy podemos festejar acá y mostrar a este glorioso equipo que va a poner todo acá y le va a hacer una muestrita de algunos cuentos. Entonces, para terminar, simplemente decir alguna frase muy cortita que tiene que ver con nuestro querido Mario, que tiene que ver con lo que ustedes practican día a día, y tiene que ver con el no te rindas. No te rindas, porque la vida es eso, continuar el viaje, destapar el cielo, correr los escombros y perseguir los sueños. Luz, cámara, cuentos. En octubre pasado, con un grupo de amigos, nos fuimos a pasar unos días a un establecimiento rural de los hermanos Duarte, quienes generosamente nos dejan ingresar. Nos alojamos en la vieja casona de la estancia Don Ángel, que actualmente está deshabitada. A los 2 días
que estábamos disfrutando del arroyo, del aire, de las bondades de la naturaleza, uno de los integrantes del grupo se puso a revisar un par de habitaciones que hoy cumplen la función de depósito, que está llena de muebles y objetos en desuso. Y encuentra un antiguo sillón de madera forrado de cuero, que a pesar del paso de los años no había perdido el estilo señorial y noble. Y se lo regala a otro compañero, al compañero Alejandro, quien lo recibe muy alegremente, lo limpia y se sienta en él. Inmediatamente el sillón comienza a ejercer un dominio sobre él. Se jactaba con voz fuerte y firme y decía: este es el sillón del director. No dejaba que nadie se sentara en él. Con el paso de los días, la conducta y la personalidad de Alejandro fue cambiando. Dejó de ser el compañero alegre y servicial que era, dejó de prender el fuego, dejó de realizar las tareas a las que nos tenía acostumbrado y se pasaba todo el día sentado, con las piernas cruzadas, mirando lejos, con el ceño fruncido. El resto del grupo hicimos una reunión, porque en el lugar había caballos y vacas, y el olor a bosta lo transformaba, y hablaba de ganado vacuno, ganado ovino, primera, segunda balanza, todo un lenguaje desconocido en él. Así que el grupo llega a la conclusión de que el sillón estaba ejerciendo un poder sobrenatural sobre nuestro compañero. Decidimos liberarlo y recuperarlo. De noche el fuego queda prendido, así que aparentemente una fuerte ráfaga lo tiró hacia las llamas. Al otro día, ya muy temprano, Alejandro se levantó, puso agua a calentar para tomar el mate y lavar los cubiertos y los platos de la cena anterior, y simplemente dijo: el sillón se prendió fuego, sin mayor preocupación. Con ese noble gesto recuperamos a nuestro compañero del sillón embrujado. En nuestro país, los presos políticos tenían ciertas prohibiciones. Por ejemplo, no podían caminar, no podían sonreír, no se podían saludar entre ellos, no podían silbar, no podían cantar, no podían dibujar ni recibir dibujos de palomas, de parejas, de mujeres embarazadas, de pájaros. Didasco Pérez, un maestro preso político por tener ciertas ideas ideológicas, que estaba preso, un domingo recibe la visita de su hija, una niña de 5 años. La niña, muy entusiasmada, le lleva a su papá un dibujo de pájaros. Por supuesto, como todo, debía pasar por el censor antes de recibirlo. Cuando ven el dibujo, que eran pájaros, se lo rompen y no le permiten que el dibujo pase. Pues bueno, a la próxima visita, la niña vuelve con un dibujo. El dibujo era un árbol. El dibujo pasa por el censor y como era un árbol y los árboles no estaban prohibidos, le permiten pasar. Cuando la niña se lo entrega a su papá, muy entusiasmada con su dibujo, su papá le pregunta:
qué lindo el árbol que me trajiste, pero ¿qué son estos circulitos de colores? ¿Qué son? ¿Naranjas? ¿Manzanas? A lo que la niña le responde: "Shh, bobo, ¿no ves que son los ojos de los pájaros? Lo que pasa es que los traje escondidos". A ver si se escucha, ¿sí? Bien. Contar un cuento es un milagro. Algo tan inexplicable como respirar, como abrazar, como enamorarse. Es difícil decir cuando sucede, cuando uno escucha un cuento, si pasó un aleteo o una ráfaga de aire. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero no se trata de decir voy a contar un cuento, te voy a contar un cuento. No, no, no. Es necesario que llegue la hora y que haya cómplices. Eso es un cuento. El cuento es también un prodigio que alguien tembloroso se lo cuenta a alguien maravillado. Entonces, mientras está contando, las cuentacuentos y los cuentacuentos, regalamos con nuestras palabras nuestra alma, nuestra piel, nuestra sangre a corazón abierto. De niña puse unos gusanitos en una caja de cartón y cerré la tapa. Pasaron unas semanas y al levantar la tapa de cartón, una nube de mariposas voló hacia el sol. Eso, estimado público, son los cuentos, se transforman en el aire. Eliseo instalaba antenas de televisión. Era un prodigioso equilibrista aéreo. Cuando subía una parabólica, parecía que se elevaba al cielo un hombre pájaro mitológico. Pero la ley de la gravedad no es implacable, no se lleva con la mitología. Un infausto día, a Eliseo se le viene encima una parabólica y van los dos al piso. Allí se le quedan todos sus dientes, incluso su implante de platino, que era su único patrimonio. Su mujer, al verlo desdentado y con 5 suturas en los labios, lo abandonó. Se fue con un vendedor de autos usados. Eliseo lo único que tenía era una bicicleta de piñón fijo. Él estaba contento porque decía que le daba unos muslos elásticos y firmes. Y él no tenía medios como para mandar a hacerse una prótesis como Dios manda. Entonces el domingo se fue a la feria de Tristán Narvaja, revolvió y revolvió y rebuscó entre todas las dentaduras de segunda mano, mejor de segunda boca, y entonces probó allí, se la calzó y le quedó bárbaro. Todas las noches Eliseo era muy prolijo. La cepillaba cuidadosamente y después le ponía un spray mentolado, de ese que usan los actores para besar las actrices en las telenovelas. Extrañaba mucho a su mujer, que había sido muy cariñosa. La cama le quedaba grande y en la duermevela de la noche, una vez escuchó una voz melodiosa, cariñosa, que le hablaba suavemente y lo envolvía. Miró para todos lados y no había nadie en el cuarto. En la mesa, junto al velador, el vaso con la dentadura.
Era ella que me hablaba. Dice. Sí, le hablaba y le sonreía. Ahí supo que esa dentadura siempre había sido de una mujer. A partir de ese momento disfrutaba de sus noches cuando la dentadura empezaba a hablarle amorosamente. Por lo tanto, nunca más la usó. Prefería morder la comida con sus encías de niño de pecho a tener que usar tremenda dentadura. Pero eso no es nada. A veces la sacaba del vaso y la dejaba hacer. La ponía sobre su cuerpo y la dentadura le mordisqueaba el lóbulo de la oreja, le mordisqueaba las tetillas, y él era el hombre más feliz del mundo porque la dentadura le decía: Eliseo, eres el único hombre de mi vida. Así que nunca más estuvo triste, fue muy feliz porque sabía que la felicidad estaba allí, en un vaso con agua. ¿Quién inventó la línea amarilla? ¿Ustedes saben? ¿Tú sabés? ¿Un geómetra? ¿Un artista? ¿Un maniático de la línea recta? Yo no lo sé, pero es una genialidad. La línea amarilla cambió el mundo. Solo se puede comparar quizás con esa otra línea imaginaria, esa inquietante referencia geográfica que es el meridiano de Greenwich, el meridiano cero. Pero a diferencia del meridiano cero, que es único y está en una sola parte, la línea amarilla está en todos lados. Está en las carreteras, está delante de las cajas de los bancos, está en las oficinas de trámites, está cuidando los cuadros de los museos. Siempre es una autoridad, algo que nos indica que no podemos pasar sin que alguien nos dé la orden. En un trámite esperamos hasta que finalice el anterior y nos digan que pase el siguiente. A veces, sobre todo en los lugares de pago o en las oficinas donde se hacen muchos trámites, la línea amarilla está un poco despintada. Tantas decenas de miles de pies que las han pisado, las han ido borroneando y sin embargo, igual conservan un poco ese poder que tienen. Llegamos y la línea amarilla, aunque esté borroneada, igual se impone con su significado de frontera. Y cuando llegamos a uno de esos lugares donde la línea estaba borrosa y la vemos repintada, nos entra como un secreto alivio, porque otra vez restalla el amarillo vibrando de autoridad. Una vez conocí un hombre que no se atrevía a cruzar ninguna línea amarilla. La miraba, daba un paso, volvía atrás, transpiraba, disimulaba, dejaba pasar al siguiente y no lo lograba. Donde todos nosotros veíamos simplemente una línea amarilla, él veía el pasaje a otra dimensión, a un abismo terrorífico. Un día alguien le sugirió que tenía que hacer una terapia, ir a ver un profesional que lo ayudara a borrar esa idea absurda que le estaba limitando la vida, que seguramente ese miedo que tenía a la línea amarilla debía ser en realidad un reflejo de sus propios dramas, de sus propias inseguridades. Al final se convenció, buscó un profesional y durante muchos meses fue 2 veces por semana a tratarse el terror ante la línea amarilla. El borrar ese terror le costó mucho tiempo y mucho dinero también, pero al final del 7º mes de tratamiento por fin vio la luz y salió de la última sesión convencido de que lo único que iba a hacer al enfrentarse a la próxima línea amarilla sería cruzarla. Y lo hizo. Por supuesto que desapareció
Lo que había del otro lado de la línea amarilla se lo tragó entero. No quedó nada. Era un muchacho corriente. Se le hacían rodilleras en los pantalones, roncaba cuando dormía la siesta, leía historietas, hacía ruido cuando comía. Se llamaba Armando Corriente. Corriente en todo, pero menos en una cosa. Tenía otro yo. Armando no le gustaba mucho su otro yo, porque su otro yo largaba por la mirada poesía, se enamoraba de las actrices, además le encantaban los atardeceres y a Armando le traía muchos problemas con sus compañeros, porque ese otro yo no le permitía ser tan vulgar como él quería. Un día llega Armando de trabajar, se saca los zapatos, mueve lentamente los dedos de los pies, prende la radio. En la radio estaba Mozart, se quedó dormido. Cuando se despierta, su otro yo lloraba desconsoladamente. Armando no sabía qué hacer. Cuando se repuso, lo rezongó concienzudamente. El otro yo no dijo nada. Se fueron a acostar y Armando se levanta el otro día y se da cuenta de algo que pasa. Su otro yo se había suicidado. Esto impacta mucho a Armando, pero enseguida pensó, bueno, ahora podré ser todo lo vulgar cuanto quiera. Estuvo de duelo 5 días, hasta que dijo, bueno, voy a salir a la calle a impresionar a mis amigos con mi nueva vulgaridad, personalidad vulgar. Venían sus amigos justo, y se llenó de felicidad. Tenía una felicidad enorme, porque iba a resaltar entre sus amigos. Y empieza a largar unas carcajadas de aquellas. ¿Y qué pasa? Los amigos pasaron de él, no lo vieron. Y para colmo de males, el pobre Armando sintió que decían, pobre Armando, tan fuerte y tan sano que era. Dejó de reír y sintió por el esternón que le subía como un ahogo, algo parecido a la nostalgia. Pero no era nostalgia, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Me llaman la abuela de la tarde porque me gusta contar cuentos y muchas veces tengo que contar sobre la creación, de cómo se creó la naturaleza, los mares, el cielo, que no fue nada fácil. Ustedes piensan que el primer día se creó tal cosa y el segundo tal otra. No, y en 6 días se terminó el mundo. No. Y el séptimo se descansó. Fue una tarea muy dura, muy difícil. Imagínense que en el Mato Grosso había que plantar árboles y árboles, había que tener tanta paciencia y después cada rinconcito rellenarlo con pasto. Eso dio tanto trabajo. Y si no quedaba bien, pero había que borrar y empezar de nuevo. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿dónde la ponemos? Digan que yo tengo un poco de sentido artístico
y me di cuenta que la cordillera no queda bien al frente, hay que ponerla al fondo, y entonces ahí estaba bien. Pero si no quedaba como el Señor pretende, borrar y empezar de nuevo. Los eucaliptus, qué cuidado que había que tener, porque algunos de ellos ya tenían los nidos de las cacatúas, y si le borramos el piquito y después no tienen con qué comer, pobres cacatúas. Entonces, con mucho cuidado. Fíjense que a pesar del cuidado que yo tenía, si alguien sin querer me movía el codo, otra vez empezar de nuevo, dale que te dale, borrar. Pero a veces con todo ese cuidado, ¿saben qué? El Faber número 2 era el que más se equivocaba. Bueno, cuando terminé ambos lados de la hoja y tenía todo prontito, me tomé un poquito de distancia para apreciar cómo había quedado ese dibujo y me dije, no está mal, pero al ver que todo estaba en gris, sí, gris más claro, grises más oscuros, pero era todo gris. Ahí me dio una gran decepción. Y cavilé, ¿cómo puedo terminar este dibujo y alegrarlo? Ya sé, lo voy a terminar a la que te criaste. Tomé una toalla por el extremo, la sumergí en la palangana, que después pasó a ser el océano Atlántico. La retiré y la tomé también por la otra punta y la empecé a retorcer y retorcer. Y ahí llovía y llovió. Y era de lo más divertido. Era como cuando tú te mojas tus manitos con pasteles y dibujas las sonrisas en las hojas. Entonces empezó a quedar todo colorido. Los verdes se fueron a los prados. El mar se tiñó de azul. Los rojos a los rosales, que fueron los más lentos. Y luego el sol, el amarillo al sol, y quedó todo iluminado, precioso. Y ahí me dije, bueno, terminé, ¿qué voy a hacer con la toalla? Tomé la toalla y un tanto húmeda la colgué para que se fuera oreando. La señora Smithson era de Londres. Esas cosas siempre acontecen entre los ingleses. Decidió matar a su marido. No por nada, es que estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Y se lo dijo, Richard, te voy a matar. Pero, bromeas, Elizabeth, dijo el infeliz marido. ¿Cómo voy a bromear con un asunto tan serio? Y yo jamás he bromeado. Sí, es verdad, nunca bromeas. ¿Y cómo me vas a matar? Todavía no lo pensé bien, pero quizás te empuje por la escalera o afloje una pieza en el automóvil, o te ponga arsénico en tu cena todas las noches, o quizás
mientras duermas, te aplasta el cráneo con un candelabro de plata. Ya lo voy a pensar. El señor Smithson vio que su esposa no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Se enfermó de la cabeza, del corazón y del sistema nervioso. Después de 6 meses, falleció. La señora Elizabeth Smithson, que era una mujer muy piadosa, agradeció al cielo de haberla librado de ser una asesina. Narradoras orales para ver distintos estilos de narración, y de lo que se trata es eso, la narración oral es un arte infinito. Las cosas, las canciones, las personas que me hacen cada día renacer. Subí a mi balsa noches de febrero, silencio, fuego, amores y amistad. Algunos discos, libros y recuerdos